Vamos entonces a iniciar esta semana 2. Tenemos hoy día que hablar de las representaciones cartográficas, mapas, cartas y planos, elementos y principios. Bien, la semana pasada estudiamos todo lo referente a las líneas imaginarias y hablamos también de las coordenadas geográficas, latitud y longitud, y que la geodesia pues se encargaba, ¿no?, del estudio de las grandes dimensiones. Pero hoy hablamos ya de otra disciplina que es la cartografía. En realidad, pues es estudio científico, por lo tanto es considerado también una ciencia, más que disciplina, ¿no? La cartografía. Y dentro de ella, pues vamos a estudiar qué elementos tiene, qué son los mapas, cuáles son sus elementos, qué son las cartas, qué son los planos, ¿no? Y la importancia, sobre todo, de la cartografía para la geografía, que es el curso que nos reúne hoy día en la mañana. Bien, vamos entonces, ¿no?, a ver cuál es la definición que tenemos de la cartografía, ¿no? Se dice, pues, que la cartografía es un conjunto de estudios y operaciones científicas, ¿sí? Entonces tiene un carácter científico, pero también se señala que es arte, ¿no? El arte, miren este mapa, ¿no? Es un mapa que se llama coroplético, ¿sí? Los mapas coropléticos son aquellos que usan colores, ¿no?, para diferenciar los rasgos y los elementos del espacio que se representa, por ejemplo, ¿no? Pero también hay una técnica, ¿no? Una técnica para elaborar, colocar los elementos, su distribución de los elementos en la leyenda, ¿sí? La orientación, etcétera. Y esto, pues, estos estudios y operaciones científicas, artísticas y técnicas, pues, son, digamos, fundamentales para la elaboración de estos documentos cartográficos, mapas, cartas, planos, ¿no? Pero además, sobre todo, lo más importante, para el usuario, es decir, para su utilización, ¿no? Y que estos documentos cartográficos puedan ser usados con facilidad por los usuarios, ¿no? La utilidad de estos documentos está, pues, ahí su importancia, ¿no? Seguimos. La cartografía se basa en 3 principios fundamentales, ¿sí? Mm, ¿Qué pasó? No ha salido los títulos. A ver, ahora sí, ahí está. 3 principios fundamentales, ¿sí? Estos principios los estableció el ruso Salichev, ¿no?, el siglo pasado. Y nos señala que la cartografía, pues, tiene 3 principios: la base matemática, la representación cartográfica y la generalización cartográfica. ¿En qué consiste la base matemática? El soporte matemático o base matemática se refiere a que el cartógrafo utiliza la geometría para poder, digamos, elaborar los documentos cartográficos, pero también utiliza, correcto, la escala, que tiene que ver con la aritmética, ¿no? Entonces, utiliza las matemáticas para elaborar sus documentos. Está relacionado básicamente con la selección de la proyección cartográfica, que se vincula mucho, pues, obviamente, a la geometría, pero también la utilización de la escala, ¿no?, que tiene que ver con la reducción que va a sufrir el documento, perdón, que va a sufrir el espacio geográfico en su tamaño real para poder ser trasladado al documento, obviamente, cartográfico. Entonces tiene que ver con el uso de la escala y la selección de la proyección cartográfica. Entonces tiene que ver mucho las matemáticas, ¿ya? Bien, pero hemos dicho que es arte y técnica también, ¿no?
Y para trazar las proyecciones se necesita una técnica, pero también para incluir todos los elementos que hay dentro de un documento cartográfico. Y eso nos lleva a la llamada representación cartográfica, ¿sí? Entonces, para que el usuario entienda el objetivo del documento cartográfico, es necesario que cada uno de los elementos, pues, sea representado con un signo convencional, ¿sí? Un punto, un triángulo, un avioncito, ¿no? Un rectángulo, un cuadrado, etcétera. Entonces, a este principio se le llama representación cartográfica. Y tenemos el principio de generalización cartográfica, ¿no? ¿Qué quiero representar? Quiero representar la ubicación, ¿sí?, de esta ciudad en un espacio más grande, ¿no? Donde se localice en la costa y dentro de un espacio más grande. Entonces, para este documento utilizaré un tipo de escala, ¿correcto? Que es pequeña, ¿no? Pero ahora quiero mostrar, ¿correcto? Miren, este mismo elemento, quiero mostrar más de este elemento, ¿no? Que tengan una visión, digamos, más cercana de cómo es esta ciudad, ¿no? Entonces, elaboro también otro mapa de esta misma ciudad, pero con otra escala, una escala mediana, ¿sí? Y ya puedo incorporar más elementos. Pero ahora quiero que el usuario sepa y conozca detalladamente las calles, las avenidas, etcétera, de la ciudad. Entonces voy a escoger una escala más grande que me permita a mí incorporar más elementos detallados, ¿correcto? De esta misma ciudad. Entonces, hay mapas muy generales con información general y hay mapas muy detallados, que ya no se le llama mapas, sino se le llama planos, ¿sí? También tiene que ver con la selección de lo principal y esencial del documento, ¿no? Si ustedes ven, hay un color blanco para los elementos secundarios y un color verde y un color rojo para los elementos principales. Entonces, en todo documento cartográfico voy a encontrar elementos esenciales principales y elementos secundarios, ¿correcto? Entonces, yo resalto con colores, por ejemplo, ¿no? La esencia del mapa. Entonces, la generalización cartográfica tiene que ver con la calidad del mapa, la calidad de la información que va a contener, ¿sí? Específica, detallada o general, ¿no? Y tiene que ver también con la distribución de los elementos principales y secundarios dentro del documento cartográfico. Así pues, entonces ahora tenemos ya los tres principios. La base matemática, que tiene que ver con la proyección y la escala, ¿no? El uso de proyección y escala. La representación cartográfica, que tiene que ver con la simbología y los signos que utilizan los cartógrafos. Y la generalización cartográfica, que tiene que ver con la calidad de la información, ¿no? Detallada o general. Bien, dentro de lo que es la cartografía, también se ha avanzado mucho, pues ahora con la era digital se hace uso de diversas tecnologías para elaborar los documentos cartográficos. Dentro de ellos voy a comenzar por acá, las fotografías aéreas. La ventaja de los drones es que, digamos, pueden captar la imagen in situ, en el lugar, ¿no? Rápidamente y tener la información, digamos, inmediata del lugar, como repito, y se puede examinar con mayor detalle el lugar, ¿no? Entonces, el dron es uno de los más usados.
pero también tenemos los satélites, ¿no? La percepción remota. A través del satélite se capta, la ventaja es que capta áreas más grandes, ¿no? Que el dron, ¿sí? Y capta información de áreas más extensas, también obviamente de forma detallada, la cual luego va a ser reenviada al sistema de información geográfica. Estas dos tecnologías primeras, por eso he comenzado por aquí, dan información al SIG, ¿no? ¿Qué es el SIG? El Sistema de Información Geográfica. Es un conjunto de datos, por eso decía la información que transmite los datos que llegan, ¿sí? De procesos, hardware, porque se necesita computadoras, ¿no? Software, ¿sí? Entonces, un programa y obviamente el hombre, los recursos humanos. El sistema de información geográfica, entonces, es un conjunto de datos, procedimientos, hardware, software, recursos humanos que permite procesar toda la información, ¿no? Y utilizarla para la elaboración de documentos cartográficos, ¿sí? Entonces hemos avanzado mucho. El Perú viene elaborando actualmente la carta digital. La carta no es un solo folio, son muchos folios, ¿correcto? De diferentes partes del Perú, ¿no? Entonces todavía no se ha culminado la carta digital. Lo que se terminó fue la carta manual, ¿no? En la del siglo pasado, pero ahora todo se está trasladando a la digitalización. Y con la información del satélite, ¿no? La fotografía aérea, pues va a ser más exacta todavía, ¿no? Mejor que la del siglo pasado. Muy bien, esta parte es introductoria, ¿no? Esta es una parte introductoria y ahora sí vamos a entrar ya al estudio de los documentos cartográficos. Y vamos a iniciar con el mapa. ¿Cuántos mapas habrán visto ustedes, ¿no? En épocas de escolar, sobre todo en el curso de ciencias sociales, me imagino, ¿no? Pero también en otros cursos. ¿Qué es el mapa? El mapa, en primer lugar, es una representación gráfica, ¿sí? Reducida, porque se trata de reducir todo el Perú a una hoja tamaño, supongamos, A4 o una hoja tamaño A2, ¿sí? Entonces, todo el Perú lo reducimos a una hoja tamaño, supongamos, A2. Generalizada. Ojo con esto. En realidad el mapa, si bien es cierto, hay dos tipos de mapa, en el fondo los mapas solo nos pueden mostrar generalidades, no detalles, ¿sí? Entonces, ¿debido a qué? Debido a la escala que usa, ¿sí? Debido a la escala que usa. Matemáticamente determinado, como ya hemos dicho, hay una base matemática, hay una escala y hay una proyección de los paralelos y los meridianos, ¿no? Entonces, es una representación gráfica reducida, generalizada y matemáticamente determinada de la superficie terrestre sobre un plano, ¿sí? En un mapa podemos ver la distribución, cómo se distribuyen los diversos elementos naturales o culturales de un espacio geográfico. Distribución, costa, sierra, selva. Sí, vamos a cambiar de color. ¿Sí? Costa, sierra, selva. Distribución. El estado en que se encuentra. Bueno, aquí no podemos ver en qué estado se encuentra, ¿no? O sí. Aquí, el estado, ¿sí? Vamos a cambiar de color ahora sí, el estado. Miren aquí, ¿no? Ustedes pueden, si no estaba esto, bueno, costa, sierra, selva, ¿y por qué blanco? ¿Y por qué plomo? ¿Y por qué marrón? ¿Y por qué amarillo? Entonces, aquí no solamente se encuentra la distribución, sino también tenemos altitud, ¿no? Tenemos altitud. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que las partes más altas del Perú se encuentran en las zonas blancas. En cambio, las zonas más bajas del Perú son las zonas verdes. Pero además, yo puedo a este mapa, supongamos, colocarle estas cosas.
manchas amarillas. Manchas amarillas. Por aquí manchas amarillas. Por acá manchas amarillas. San Martín. ¿Qué cosas serán esas manchas amarillas? ¿No? Por acá manchas amarillas. Y yo voy a la leyenda. ¿Qué son estos círculos amarillos? Entonces, en la leyenda voy a encontrar que esas manchas amarillas son áreas deforestadas. Entonces, quiere decir, y cuanto más amarillo esté, quiere decir que la deforestación pues es mucho mayor, ¿sí? Y que prácticamente estamos desertificando la selva. Y eso ya es el estado, ¿no? El estado en que se encuentra un espacio geográfico, ¿correcto? Entonces, no solamente la distribución, sino el estado. Y también los vínculos de los distintos fenómenos naturales y socioeconómicos. En la otra página de PPT vamos a ver justamente un mapa de dos vínculos, ¿ya? Entonces, se puede mostrar distribución, estado y vínculos. ¿Cuántos tipos de mapa hay? Mapas topográficos y mapas temáticos. Los mapas topográficos, anote, son generales, son básicos y generales. Por lo general nos muestran varios atributos de la realidad. Nos permite tener pues con una visión general, por eso, ¿no? Varios atributos nos permiten tener una visión general, ¿sí? De cómo es el territorio peruano. ¿Ah? En cambio, el mapa temático es especializado, específico, ¿sí? Especializado, específico. Muestra un solo atributo, uno o dos asociados por lo general. Uno, por ejemplo, acá dice mapa del perfil ambiental. ¿Ya? Bueno, para entenderlo tendríamos que ver la leyenda, pero no se anota nada acá, ¿no? Pero ya, un mapa ambiental, o sea, un solo atributo. Pero hemos dicho que puede haber vínculos, ¿no? Entonces puede mostrar dos atributos. Veamos en el siguiente PPT. Y para no irme de la idea, acá, dos, etnolingüístico, etnias y sus lenguas. Y acá hay dos, entonces hay dos elementos que se encuentran vinculados, ¿sí? Entonces el mapa etnolingüístico muestra en realidad dos variables, ¿no? Etnias y lenguas. En cambio aquí un solo atributo, edáfico, suelos, climático, ¿sí? Meteorológico, ¿no? Un mapa hidrográfico, un mapa demográfico de la densidad poblacional del Perú, un mapa de la población absoluta por departamento, un mapa, se me ocurre ver, un mapa de la deforestación del Perú, un mapa de la desertificación del Perú, un mapa de actividades económicas por departamento, cuáles son las actividades más importantes de cada departamento. Entonces le pondré pues diferentes colores, imágenes, ¿no? Entonces aquí yo le pondría un pozo petrolero acá, ¿no? De la zona petrolera de Loreto, etcétera. En realidad quiero que entiendan, jóvenes señoritas, que no hay límites para los mapas temáticos. Puedo representar en un mapa general, ¿no? Específico, perdón, no es, sino, perdón, específico, sí, pero detallado no es, ¿correcto? Especializado también, ¿no? Un mapa edáfico es específico, especializado, pero no detallado. Acá no se puede ver detalles, ¿correcto? Acuérdense que un mapa muestra generalidades, ¿no? Muestra generalidades. Generalidades de un atributo temático, generalidades de varios atributos topográficos, ¿correcto?
Entonces, no hay mapas detallados. Si ya son detallados, se le llama planos, no se confunda, ¿sí? Bien, entonces, resumiendo, vamos. Un mapa es una presentación reducida, gráfica reducida, simplificada y matemáticamente determinada de la realidad. Pueden haber dos tipos de mapas, topográficos, básicos, generales, correcto, y muestran varios atributos. Temático, específico, ¿sí? Especializado. Muestra un atributo o el vínculo entre dos atributos. No hay límites para los mapas temáticos. Entonces, la mayor variedad de mapas está aquí en los temáticos, ¿no? Porque se especializan en un atributo de la realidad. Bien, pasemos ahora a los elementos del mapa. ¿Cuáles son los elementos del mapa? ¿No? Un mapa tiene un título, tiene una borla, ¿sí? Un marco, o sea, una borla, tiene leyendas, ¿no? ¿Qué más tiene? Escalas, tiene las proyecciones, ya está, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles son los? Tiene orientación, pero ¿cuáles son los elementos más importantes? Los elementos más importantes son tres. Uno, la escala. Dos, la proyección, que la vemos aquí, que es cilíndrica, ya lo voy a explicar porque es cilíndrica. Y la leyenda, ¿no? Las leyendas, donde se encuentran los símbolos. Los símbolos se encuentran dentro, pero también agrupados en una leyenda, ¿no? Acá está el título del mapa, ¿sí? Bien. Pues, hablemos del primer elemento, la proyección cartográfica. La Tierra es un geoide, ¿sí? La Tierra es un geoide. Y representar una superficie curva en una superficie plana, trasladar una superficie curva en una superficie plana, correcto, sin que haya deformaciones, dice, es geométricamente imposible. La cartografía resuelve este problema utilizando las llamadas proyecciones. La proyección más antigua es la cilíndrica, pero también tenemos la cónica y la azimutal. En este caso, que en la imagen, la azimutal polar, ¿no? Porque hay diferentes tipos de azimutales. La proyección cilíndrica, en primer lugar, ¿sí? Se obtiene al proyectar la superficie, dice, esférica sobre un cilindro, ¿sí? Entonces colocamos, esta es nuestra Tierra y la envolvemos con un cilindro. Ahí está. Al colocar el cilindro, vemos que choca en el ecuador, justo en el ecuador. A ver, veamos aquí. Acá está, en el ecuador. 0 grados. Esta proyección cilíndrica, ¿no? Se coloca de forma vertical y al envolver la Tierra con el cilindro choca con el ecuador, logra chocar con el ecuador. De tal manera que el centro de proyección es el ecuador. Ahora sí se nota más, ¿sí? A partir de aquí, el cartógrafo comienza a hacer los trazos a partir del ecuador. En este tipo de proyección, dice, los meridianos quedan como líneas paralelas, separadas por distancias iguales, ¿sí? Cosa que no es real, ¿no? Porque, ¿se acuerdan? Nosotros hemos señalado en la clase pasada que son semicírculos máximos, pero aquí se ven como rectas, ¿sí? ¿Y cómo se ven los paralelos? Los paralelos también se ven como líneas rectas, cuando hemos dicho que son curvas, ¿no es cierto? Porque son círculos, ¿sí? Pero en esta, en este tipo de proyección, ¿sí? Entonces,
Los paralelos y los meridianos se ven como líneas rectas. Pero hay diferencia. Los meridianos mantienen la distancia igual. Pero, ¿qué pasa con los paralelos? Se comienzan a distanciar, dice, a mayor latitud, ¿no? Acá corto, aquí largo, aquí corto, aquí largo. Si yo distancio los paralelos, acá menos distancia, acá más distancia, ¿qué va a pasar con el continente? Obviamente el continente se va a comenzar a alargar. Y eso es lo que sucede con las proyecciones cilíndricas, ¿no? Acá, bueno, se muestra así, pero en realidad si ustedes buscan, se van a ver más alargado Sudamérica, ¿ya? Debido a que los paralelos se comienzan a distanciar a mayor latitud. Como a mayor latitud se comienzan a deformar, si observan acá, se comienzan a distanciar, ¿sí? Entonces, esta proyección, que es la cilíndrica, si bien se usa para planisferio, como estamos viendo aquí, si un país quiere elaborar su cartografía, no que se encuentra por acá, como Chile, ¿no? O por acá, no va a utilizar esta proyección cilíndrica porque va a haber mucha deformación, ¿ya? Debido a este distanciamiento de los paralelos. Por ese motivo es que este tipo de proyección no es recomendable para zonas de mediana ni alta latitud, sino solo para zonas de baja latitud, comprendidas, ojo, anoten, si no está en la separata, comprendidas entre 0 y 30 grados de latitud. Entonces, los países ubicados próximos al Ecuador son aquellos que sí van a utilizar una proyección que sí cilíndrica por excelencia, ¿sí? Para su cartografía. El Perú, como observan, se encuentra en este grupo. Por lo tanto, utiliza este tipo de proyección. ¿Cuáles son las desventajas de esta proyección entonces? Existe mayor deformación en las regiones cercanas a los polos. A mayor latitud, ojo, a mayor latitud, entonces mayor deformación, ¿ya? Mayor deformación. Esto no se olvide, ¿sí? Y lo inverso, a menor latitud, menor deformación, ¿sí? Entonces, esta es una ventaja y esta es una desventaja. ¿Qué más? No es posible representar en el mapa las latitudes por encima de los 80. O sea, llega solo hasta 80. ¿Por qué no puede representar más de 80? Porque el cilindro es hueco, pues, ¿no? Entonces el cilindro es hueco y esta zona de acá es imposible representarla. Entonces no la representa. Solo hasta cuánto? Hasta los 80. Esa es entonces otra de las ventajas. Entonces los planisferios que se elaboran con este tipo de proyección solo pueden mostrar hasta la latitud de 80 grados. ¿Correcto? Bien. Recordemos que esta proyección cilíndrica fue elaborada por Mercator en el siglo XVI y es la más antigua de las proyecciones. Sigamos. Tenemos ahora la proyección UTM. Mercator, también obviamente en el siglo XVI, se preguntó, me imagino, yo he colocado el cilindro vertical y he creado pues la cilíndrica, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo coloco el cilindro de forma entonces horizontal? ¿Sí?
entonces podré utilizar, ¿no?, esta proyección para mostrar toda la Tierra, ¿no? Y es así como entonces coloca el cilindro y este cilindro choca finalmente con un par de meridianos, tanto acá en esta parte como atrás, ojo, en la parte de atrás también, ¿sí? Entonces, al chocar en la parte delantera y la parte de atrás, ¿sí? Entonces crea la famosa UTM, Universal Transversal de Mercator, con 60 usos o 60 zonas. Y cada zona, como observan acá, de 6 grados, que no es lo mismo que uso horario, ¿no? El uso horario es de 15. Estos son usos cartográficos, ¿no? Entonces crea 60 zonas y divide a la Tierra en 60 zonas, ¿ya? Y entonces, al lograr copiar toda la Tierra, porque hasta la zona de los polos, entonces es la más usada a nivel mundial, la UTM, ¿ya? Es la más usada. El Perú hace uso de esta, por ejemplo, universal transversal en su Carta Nacional. En la UTM, el Perú se encuentra en las zonas comprendidas 17, 18 y 19, ¿ya? Cuyos meridianos centrales son los 81, 75 y 69. Este meridiano 69, ¿sí? Entonces es el que pasa por Madre de Dios, mientras que el 81 por acá, ¿no? Piura, ¿sí? Que son entonces los puntos extremos de nuestro país, ¿no? Mientras que el meridiano 75 pasa por la ciudad de Huancayo, ¿no? Entonces ahí tenemos las zonas, claro, esta es la zona, pero este es el meridiano central. Este es el meridiano 75, ¿correcto? Entonces este es el 81 y este es el 69. Entonces el Perú se ubica en 3 zonas de la UTM, ¿ya? Repito, esta proyección se usa para la Carta Nacional con una escala de 1 a 100.000. Y cuando veamos escala ahí vamos a explicarles mejor, ¿ya? Muy bien, pasemos ahora a la otra proyección, que es la proyección cónica. La proyección cónica fue creada por Lambert, por eso también es conocida como cónica de Lambert. Cónica de Lambert, ¿sí? Considera, dice, un cono con un vértice, ¿sí? En un punto de la prolongación del eje de la Tierra. Sobre ese cono se proyectan los contornos de la superficie a representar. ¿Cómo se ven los meridianos y paralelos en una proyección cónica? Los meridianos, dice, se presentan como rectas que se dirigen hacia los polos, en dirección a los polos, en esta dirección, ¿sí? Los paralelos se distribuyen en forma equidistante, pero, ojo, esto debió estar más arriba, está representada por un sector nada más del círculo, o sea, se ven como si fueran semicírculos, ¿no? O arcos o círculos incompletos, ¿correcto? Como un abanico se ve en la proyección, ¿sí? Ahora, este cono, cuando se coloca, choca con un paralelo. Aquí estamos viendo que choca, ¿no? Choca con un paralelo. Ajá. Este paralelo que choca es el de 45 grados. Entonces, las zonas próximas
a este paralelo son estas. Y aquí ya se comienza, mira, a quedar en el aire, ¿no? Entonces, las zonas próximas a este paralelo es toda esta zona que estoy mostrando. De ahí que esta proyección cónica se utilice para proyectar lugares ubicados entre los 30 y 60. Ah, acá está. Pero quiero que entiendan por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque el paralelo de contacto es el de 45. Entonces se proyecta hasta 60 y se proyecta hasta 30. Entonces, todos los países que se ubican entre los 30 y 60, como los Estados Unidos, Canadá, ¿no? Los países europeos, ¿no? Y también parte de Asia, utilizan este tipo de proyección cónica. Lo mismo lo hace Chile y lo mismo lo hace, pues, Argentina, ¿ya? Concluimos que esta proyección cónica es usada por países de mediana latitud, ojo, de mediana latitud, ¿ya? De mediana latitud. Países que se localizan en zonas que templadas, porque la cilíndrica era en zonas tropicales, ¿no? Y hasta un poquito más, pero la proyección cónica sí abarca todas las zonas templadas, ¿no? Ubicadas, las zonas templadas ubicadas entre 30 y 60. Cambio, la cilíndrica abarca las tropicales, pero también hasta los 30 grados, que es la parte templada, 7 grados de zonas templadas, ¿no? Entonces abarca dos zonas térmicas. En cambio, esta de aquí, la proyección cónica, solo abarca zonas templadas, ¿ya? Y de mediana, que dije, latitud, no se olvide. Y pasamos ya a la otra proyección. Y tenemos la proyección azimutal polar. Quiero aclarar algo, ¿no? Quiero aclarar que la proyección azimutal, sí, es cuando un plano, dice, cuando la superficie de proyección es un plano tangente a la Tierra. En el caso de la polar, que estamos viendo, la superficie de proyección es un plano tangente a la Tierra donde el centro, el punto de encuentro es el polo. Por eso se llama polar. Pero si ustedes utilizan la lógica, el plano yo lo puedo colocar en cualquier lado. ¿Sí? Y si yo lo coloco así, entonces el centro de proyección ya no es el polo, sino es el ecuador. Este tipo de proyección se llama, perdón, azimutal polar, azimutal ecuatorial. ¿Sí? Y si el plano lo coloco así, ya, mi circunferencia también fea, ya. Es así, entonces el centro de proyección va a ser el paralelo 45 grados. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Esta azimutal se llama azimutal oblicua, ¿correcto? Entonces, la proyección azimutal es cuando la superficie de proyección es un plano tangente. Este plano se puede colocar en distintas zonas del planeta. Dependiendo, tenemos la azimutal polar, la azimutal ecuatorial, la azimutal oblicua, ¿correcto? ¿Cuál es la que estamos viendo aquí? Lo que dice el título, la azimutal polar. ¿Ya? Una sola estamos viendo aquí. La azimutal polar, ¿no? Es aquella, como había mencionado, que el centro de proyección son los polos. Al proyectarse del polo, se pueden ver los círculos paralelos como círculos, ¿no? Pero además se puede ver que
Los meridianos se proyectan a partir del polo. Por lo tanto, se señala que a partir del polo, los meridianos divergen, se comienzan a separar. Esta es la dirección, del polo hacia afuera, ¿no? Por lo tanto, los meridianos son rectas que divergen a partir del polo. Los paralelos son círculos concéntricos. Esta proyección, anoten, se utiliza para proyectar zonas ubicadas entre 60 y 90 de latitud. 60 y 90 de latitud, ¿correcto? ¿Cómo se señala? Zonas de alta latitud. Zonas de alta latitud. Correcto. ¿Por qué? Porque a mayor latitud, menor deformación. ¿Sí? Si ustedes observan, conforme nos alejamos del ecuador, ya Paquito se agranda, ¿no? Y ya se deforma, se comienza a alargar, porque los paralelos se comienzan a separar. Por eso que no es recomendable que se utilice este tipo de proyección en zonas menores de 60 de latitud. A menor latitud, ojo, a menor latitud, mayor deformación. A menor latitud, mayor deformación. Esta es la desventaja. Ojo, esta es la desventaja de esta proyección. A menor latitud, mayor deformación. ¿Ya? De ahí que se recomiende, nuevamente señalo, para zonas ubicadas entre 60 y 90 de latitud. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Aquí quiero hacer una pausa, ¿ya? Para que ustedes pregunten, hagan preguntas. Si no, vamos a resolver un par de ejercicios, ¿ya? Y después seguimos avanzando. Ya, te escucho. Los demás pueden preguntar por el ¿Puedes chat. poner esas notas que había puesto en la pizarra? ¿Cuál qué? Los tipos de ¿puedes poner las azimutal. notas? Los tipos de azimutal. Sí, porfa. Ya, espérense. Voy a agrandarlo. Sí. Esta es la azimutal polar. Esta es la azimutal ecuatorial. Y esta, me salió chueco, la azimutal oblicua. ¿Sí? La azimutal oblicua. Acá choca con el 45, acá 0, y aquí choca con el polo. Estas son las tres, entonces, azimutales, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Y habíamos dicho, a menor latitud, la desventaja, ¿no? Mayor deformación. A menor latitud, mayor deformación. Esta es la desventaja. ¿Listo? ¿Sí? ¿Me Sí, avisas? gracias. Ah. Bien, ahora vamos entonces a resolver el primer ejercicio.
A ver, les doy un tiempito para que resuelvan, ¿sí? Vamos colocando las claves en el chat, por favor. Bien, a ver, veamos. La mayoría ha marcado C, ¿sí? A ver, vamos a analizar. Algunos han marcado A, otros E. Vamos a rápidamente a dar lectura. Dice, en un encuentro académico de geografía, distintos especialistas examinan un aspecto relacionado con las proyecciones cartográficas. En relación con este tema, uno de los expertos menciona, es una técnica cartográfica que representa la Tierra proyectando su superficie esférica sobre un cono. ¿Qué se puede deducir de la afirmación realizada por el expositor? Entonces,
su proyección presenta paralelos representados con círculos concéntricos, ¿no? Es una técnica que representa la Tierra proyectando su superficie esférica sobre un cono. Desde el momento en que nos dicen sobre un cono, ya nosotros inferimos que ese es un tipo de proyección así, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es? Es la proyección cónica, ¿correcto? Entonces, su proyección presenta paralelos representados por círculos concéntricos. No, porque la que presenta círculos concéntricos es la azimutal polar. Los meridianos de esta proyección se encuentran dispuestos de manera horizontal. No, nunca los meridianos siempre se muestran de manera que vertical, ¿no? Voy a saltearme porque la correcta es la C, pero vamos a ver por qué era falsa la A y ahora la D y la E. Sus áreas a representar son espacios que albergan mayor biodiversidad. La mayor biodiversidad está en las zonas que dije bueno, todos sabemos que están en las zonas tropicales, ¿no? Y la cónica representa, que les dije, las zonas templadas. Los países de mayor cercanía al ecuador terrestre utilizan la referida proyección, no, porque los que están cerca al ecuador utilizan la proyección. ¿Qué tipo de proyección? Cilíndrica, ¿no? Entonces la correcta era la C, que dice que representa con mayor precisión y menor deformación las latitudes medias. Muy bien, entonces la mayoría ha estado muy bien, atento, ¿no? Ojito, ojito con aquellos que no dieron con la clave, pero los felicito por hacer el esfuerzo, ¿sí? Y participar, ¿no? Aquí se pueden equivocar en clase, pero no hay problema. Acá la cosa es hacerlo, resolverlo, ¿no? Donde no se deben de equivocar, obviamente, es a la hora del examen. De los errores se aprende y eso es importante, ¿no? ¿Esto qué es? A ver, es... Ah, no, este ya no es curva de nivel. Ya, ahí nomás, porque no hay más. A ver, ¿esta qué es? No, tampoco. Ya, entonces ahora sí avanzamos porque ya no hay más preguntas. Hay una de escala y hacemos pausa, ¿ya? Bien, pasemos ahora a los símbolos. Un momentito, voy a cerrar mi puerta. Después mi perrito se mete, comienzan a ladrar. Listo. Seguimos entonces y pasamos ahora a lo que son los otros elementos. Y tenemos los símbolos cartográficos. Los símbolos cartográficos o los símbolos cartográficos, también llamados signos convencionales, son símbolos gráficos que se emplean, dicen, en una representación cartográfica para representar diversos elementos que se encuentran en la superficie terrestre. Estos símbolos gráficos son en realidad el lenguaje visual del mapa. Sin la simbología sería imposible, ¿no? Poder leer e interpretar un mapa. De ahí miren la importancia que tienen los símbolos cartográficos, ¿sí? También son llamados símbolos convencionales o también llamados estandarizados. ¿Por qué estandarizados? Porque los cartógrafos no tienen la libertad de utilizar los símbolos que le da la gana, sino que a nivel internacional existen pues ya una lista de símbolos para cada elemento. Salvo que no esté en esa lista, pues el cartógrafo utiliza obviamente a su criterio, ¿no? Son signos sintetizadores de la información, exacto, sintetizan la información. Y estos van dentro del mapa y obviamente fuera del mapa, ¿no? ¿Qué va a permitir? Permite al usuario, a nosotros, decodificar, interpretar y comprender el significado. Definitivamente, un mapa sería inútil si no tendría los símbolos. Los símbolos deben ir dentro del mapa, pero ¿qué pasa si yo pues coloco esta raya dentro del mapa, pero ¿qué será esas 3 líneas? Tendría que buscar irme a la lista oficial estandarizada de los símbolos para darme cuenta, ¿no? Entonces, estos símbolos van dentro del mapa, pero van agrupados en una leyenda, ¿no? Y en la leyenda me colocan lo que significa cada uno, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Eso es importante.
Entonces, los símbolos son el lenguaje visual, como les decía, en el mapa, permiten decodificar e interpretar, analizar el mapa, ¿sí? Y van dentro del mapa y también, obviamente, van agrupados en lo que se conoce como leyenda. El otro elemento, la escala. Este es el elemento, así como las proyecciones, importantísimo, ¿no? Porque además de la proyección, la escala le da el carácter científico, ¿no? Porque aquí ya entra a tallar lo que son las matemáticas, porque se trata de reducir un espacio como el Perú, como les decía, en una hoja tamaño A2, por ejemplo, ¿no? Entonces, la escala viene a ser la razón de equivalencia, ¿sí? Entre las dimensiones en el mapa, carta o plano y la superficie real o la superficie terrestre. La escala me indica, para que me entiendan, cuántas veces se ha reducido ese espacio para poder representarlo en ese plano, ¿no? Entonces, si tenemos este mapa, un mapa trabajado, por ejemplo, con una escala de unos 5 millones, quiere decir que el área se ha reducido 5 millones de veces, ¿correcto? Porque un centímetro en ese mapa equivale a 5 millones de centímetros reales. Entonces se ha reducido 5 millones de veces, ¿no? Entonces es un grande, me imagino que todo Sudamérica, pues, ¿no? Si el Perú es un millón, unos 5 millones, me imagino que será todo Sudamérica, ¿no? Entonces, indica cuántas veces se ha reducido el mapa. Y es por eso que dice que es una razón de equivalencia, donde un centímetro en el mapa, así se lee, equivale a 5 millones de centímetros reales. En esta, un centímetro en el mapa equivale a 100.000 centímetros reales. Un centímetro en el mapa equivale a 1 millón de centímetros reales, ¿sí? O sea, en el terreno, en la realidad, ¿sí? ¿Cuántos tipos de escalas son? Numérica y gráfica. La que yo he estado obviamente señalando es la numérica, que se expresa mediante una razón aritmética por medio de una fracción. Esta puede ser seguida de 2 puntos o con el símbolo de fracción, ¿no es cierto? Ambas son, digamos, utilizables. Las escalas oficiales del Perú son 1 100.000 y 1 1 millón, ¿sí? Luego tenemos la escala gráfica o lineal, que consiste en uno nada más o más segmentos. Entonces, es válido si yo agarro y pongo así, miren, esta misma escala, acá le pongo 1 centímetro, acá le pongo 0 y le pongo 10 kilómetros. Ya está, en mi mapa. Y es válido. Me está diciendo que 1 centímetro equivale a 10 kilómetros. Así de sencillo, ¿sí? De 10 kilómetros. ¿Ya? 1 centímetro, 10 kilómetros. ¿Correcto? O puedo, dice, utilizar más segmentos. Puedo ponerle además un talón, que es este aquí, es como una leyenda, un talón, donde me indica la escala, 1 centímetro es 10 kilómetros, ¿sí? Y puedo ponerle varios segmentos. Esto es 1 centímetro, esto también es 1 centímetro. 1 centímetro, 1 centímetro. Cada centímetro vale 10 kilómetros, 10, 20, 30, 40. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que entonces la escala utilizada es 1 centímetro equivale a 10 kilómetros en la gráfica y 4 centímetros a 40 kilómetros, ¿no? Y me está indicando que la extensión del terreno tiene 40 kilómetros, ¿sí? 40 kilómetros. Ahora, no necesariamente puedo poner este cuerpo, ¿correcto? O no necesariamente puedo poner el talón. Repito, puedo simplemente poner este segmento y también es válido, ¿correcto? La ventaja de la escala gráfica es que aquí sí te muestra en kilómetros, digamos, la conversión, ¿no? La equivalencia. En cambio, aquí tienes que convertir para saber
¿no? A cuántos kilómetros equivale en la realidad, ¿sí? Si yo quiero convertir, por ejemplo, para una escala gráfica, tengo que quitarle 5 ceros para convertirlo en kilómetros. Entonces, en la Carta Nacional, un centímetro equivale, es igual a 1 kilómetro, ¿correcto? En cambio, en el mapa oficial, le voy a quitar 5 ceros para convertirlo a kilómetros, porque son centímetros, ojo. Entonces, perdón, 5 ceros nomás. Entonces, acá este estaba de más. Entonces, 1 centímetro equivale a 10 kilómetros, ¿no? Solo se le quita 5 ceros, ¿ah? 5 ceros nada más. Entonces, en la Carta Nacional, 1 centímetro equivale a 1 kilómetro, mientras que en el mapa oficial, 1 centímetro equivale a 10 kilómetros. En esta escala, 1 centímetro equivale a ¿cuánto? A 50 kilómetros, si se dan cuenta, ¿no? A 50 kilómetros. Entonces, con esto yo puedo utilizar ya puedo elaborar mi escala gráfica, ¿no? Y por ejemplo, esto de 10 era ¿cuál? Era el mapa oficial, ¿no? Porque dice 1 centímetro equivale a 10 kilómetros. Eh, antes de verla, no, antes de ver esto. Espérense un ratito. Quiero, ya, acá. Sí, quería insertarle acá. Ya. A ver, yo les pregunto, ¿no? Y me va a poner en el chat. Si en el examen viniera así, ya está. ¿Ya? Y te preguntan, ¿cuál es la escala? ¿Cuál sería la escala? Te piden hallar la escala. ¿Cuál es la escala? ¿Correcto? Y te ponen acá 1 centímetro. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la escala? ¿Sí? A ver, póngame en el chat cuál es la escala gráfica. ¿Cuál es la escala? ¿Cuál es la escala? ¿Cuál es la escala gráfica primero? ¿Cuál es la razón de equivalencia? Ustedes van a poner 1 centímetro igual a... ¿Cuál es la razón de escala? La razón de escala, cuando escuchen ustedes razón de escala, es la equivalencia de la gráfica. ¿Ya? Entonces dígame, 1 centímetro, ¿a cuánto equivale? Más fácil, ya. Le voy a poner acá 30. Ya. Ya está más fácil, ¿ah? Ya. 30. ¿Cuál es la escala? Con 15 no era 10 tampoco, Romina. A ver, vuelve a, a analizar el gráfico. ¿Cuál es la escala? A ver qué dice el resto. Daniela dice, ya tiene la respuesta. María, se ha encontrado la equivalencia, pero no se pone 1, 2 puntitos 15. ¿Ya? Ahora te explico por qué. Pero sí, ¿no? Es 15. El resto dice, ¿qué dice? ¿Es 15 o no es 15? ¿1 centímetro equivale a 15 kilómetros o no? Ya, les ayudo. Voy a poner 0 acá. Ya, 0. 1 centímetro equivale a ¿cuánto? 1 centímetro, ¿a cuánto equivale? A 10, Eduardo. Ya.
¿Qué dice el resto? En una escala gráfica, acuérdense que se utiliza, correcto, la distancia real, 30 kilómetros, y se utiliza, correcto, la equivalencia. 1 centímetro es igual a, era la pregunta, si cada centímetro, este es 1 centímetro y este es 1 centímetro. Acá hay 2 centímetros. Si 2 centímetros equivale a 30 kilómetros, 1 centímetro, ¿a cuánto equivale? A 15 kilómetros. Entonces, en esta escala gráfica, correcto, 1 centímetro equivale a 15 kilómetros. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es el valor de aquí? Acá, ¿cuál es la longitud total del terreno? ¿Cuál sería la longitud total del terreno? ¿Ya? Ok, muy bien. Sería 60, exacto. Ya la están captando. ¿Sí? Ahora la pregunta, conviértanme esta escala de 1 centímetro igual a 15 kilómetros, que es la razón de escala gráfica, a numérica. A numérica. Conviértanme esta gráfica a numérica. A ver, ¿cuánto sale? A numérica. Conviértanme esta gráfica a una escala numérica. María, a ver, revisa María nuevamente. No te confundas la longitud del terreno con la escala. ¿Ok? Lo único que voy a hacer es entonces solo usar el slash o los 2 puntos y convertir estos 15 kilómetros ¿a qué? A centímetros. ¿Cuántos ceros? 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Y ya tenemos la escala ¿qué? Numérica. Listo. ¿Entendido? Sí, ¿no? Todo claro. Muy bien. Ahora que ya sabemos convertir, etcétera, ahora vamos, voy a cambiar de sitio, ahora sí. Vamos a cálculo de la escala, ¿sí? Para calcular la escala, dice, se tiene en cuenta 3 valores. La longitud del terreno, la longitud del mapa y la escala empleada para elaborar el mapa. Todo se puede resumir en la siguiente fórmula. Dice, 1 sobre x dm sobre dt, donde 1 sobre x es la escala, dm es la distancia en el mapa y dt la distancia del terreno. En realidad es una regla de 3 simple, lo que siempre tienen que hacer para calcular la escala, un problema de escala cartográfica, porque siempre te van a dar 2 elementos. Supongamos te dice, en un mapa a escala, a ver, miren, a 1, unos 6.000, unos 600.000, ya está. En una escala de unos 600.000, correcto, distancia en el mapa en centímetros. Te dice, 2 centímetros, ¿a cuánto equivale la X? ¿Sí? En una escala de en un mapa de una escala de unos 600.000, 2 centímetros, ¿a cuánto equivale? A ver cuánto sale, chicos.
¿Cuánto sale? Esto de T, ¿en qué me tiene que salir? Me tiene que salir en kilómetros. Dependiendo de la escala, me puede salir en metros o kilómetros. En este caso, me tendría que salir en kilómetros, a ver cuánto sale. Porque no me van a dar la respuesta con centímetros, ¿no? Me tienen que dar con kilómetros. Es una regla de 3 simple nada más, ¿sí? ¿Cuánto sale? El resto, ¿cuánto sale? ¿Es correcto? No sé si es correcto lo que me ha puesto ahí María. A ver, le quito 1, 2, 3, 4, 5. Y ya lo convertí a ¿qué? A kilómetros. Ahí en los ceros se te ha pasado, Jimena. 1, 2, 3, 4, 5. 6 kilómetros. 2 centímetros son centímetros. Los centímetros se van. Se queda el kilómetro. ¿Cuánto sale? 12 kilómetros. Entonces, DT, ¿cuánto vale? 12 kilómetros. Facilito. ¿Ya? Es una de primaria, una regla de 3, simple nada más. Lo único que tienes que hacer es reemplazar, correcto, los datos. A ver, tenemos un ejercicio acá. Este creo que es. Sí. A ver, resuelvan el ejercicio número 3. Profesora, ¿sale la D? ¿Qué dice el resto? A ver, María dice 22,5 kilómetros, ya. ¿Qué dice el resto? Tenemos la escala
O sea, tenemos 1 sobre X, ¿no? ¿Y qué tenemos? Tenemos dm, ¿correcto? ¿Qué nos falta ya? Tenemos 1 sobre X, perdón. Tenemos 1 sobre X que es 1 sobre 250.000, ¿no es cierto? Que es la escala. ¿Qué más tenemos? Tenemos la distancia, que es 9, ¿correcto? Y X. Ya está. Igualmente, ¿ah? 1, 2, 3, 4, y aquí no puedo tachar el 5, si no le pongo una coma, ¿correcto? Y sería 2,5, ¿no es cierto? 2,5. Y lo multiplico nada más, 9 por 2,5. ¿Ya? Al multiplicar 9 por 2,5, ¿cuánto me sale? 22,5 kilómetros. Ya está. Listo. Y ya tenemos pues la respuesta. Bien. Muy bien. Creo que sí, ¿no? Estaba fácil. Sí, ¿no? Ya está. Pasamos entonces ahora. Después nos va a faltar tiempo, aunque está corto, Cívica. Pasamos a ya las cartas. Muy bien. La carta topográfica. La carta topográfica, dice, muestra fundamentalmente la planimetría, longitud y latitud y altimetría. En realidad, la carta es un documento cartográfico también reducido, simplificado y matemáticamente determinado, ¿ya? Para representar áreas medias. Ojo, lo que estoy diciendo, áreas medianas, para representar áreas medianas de la Tierra, ¿sí? Sus elementos principales son 3, a diferencia del mapa, ¿no? Las coordenadas, que son longitud y latitud, pero también entra a tallar otro elemento que es la altimetría. Las cartas usan proyección, las cartas usan escala, ¿correcto? También, al igual que los mapas. La novedad, o sea, usa la misma técnica, los mismos principios del mapa. La novedad en la carta, que es la altimetría, ¿no? Completando datos como los nombres, que son las toponimias, las cuadrículas o información que va en los márgenes de las cartas, igual que los mapas, ¿sí? Entonces contienen latitud y longitud. Ahora, y latitud. ¿Cómo este elemento novedoso? ¿Cómo representan la altitud? La altitud la representan con curvas ¿de qué? De nivel. ¿Qué es una curva de nivel? Es una línea, un ratito, quiero pasarlo acá. ¿Qué es una curva de nivel? Es una línea que une puntos de igual altitud, ¿sí? Une puntos de igual de altitud. Supongamos que todos estos puntos se encuentren a 250 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Ya, sobre el nivel del mar. Entonces unen puntos que se encuentran todos ellos a 250 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? El nivel del mar está acá, ¿no? Y entonces ellos se encuentran a 250. Esa es la definición de ¿qué? De una curva, ¿correcto? Bien. Estas curvas pueden ser, dice, ipsométricas o batimétricas. Ipsométricas, que representan la superficie continental. Batimétricas, el relieve submarino. Las batimétricas siempre son negativas. Ojo, siempre son negativas. En cambio, las ipsométricas pueden ser, las cotas pueden ser negativas o pueden ser positivas, dependiendo, ¿no? Pongamos que
Este es el mar. Vamos a ponerle el mar con celeste acá. Y luego ya viene la costa. Zócalo. Correcto. Este, entonces, es el nivel del mar. Correcto. Bien. Ahora, hay este perfil. Correcto. Si nosotros vemos el nivel del mar, nos vamos a dar cuenta que este relieve de aquí está bajo el nivel del mar, pero está en la zona continental. Por lo tanto, si supongamos que se encuentre a 30 metros bajo el nivel del mar. ¿Se dan cuenta? En cambio, esta de aquí se encuentra a 10 metros sobre el nivel del mar. Y este de aquí se encuentra ya a 80 metros sobre el nivel del mar. Cuando se representa en la carta, correcto, entonces esta curva que vemos acá la representará menos 30, correcto. En cambio, esta curva que está acá la representará de forma positiva con 10, ¿no? Igual que esta de acá, que es más chiquita porque es como una montañita, la representará con 80, ¿no? Entonces, las líneas hipométricas pueden ser positivas o pueden ser negativas, dependiendo si están sobre el nivel del mar o debajo del nivel del mar. En cambio, las batimétricas, como se trata del relieve submarino, ¿sí? Entonces siempre van a ser las cotas que negativas, ¿sí? Entonces, negativas. Entonces acá ya es menos 40, por ejemplo, ¿no? Menos 40, menos 200 y así, ¿no? Ya, entonces tenemos dos tipos de curvas, las hipométricas y las que batimétricas. Las hipométricas pueden ser positivas o negativas, dependiendo si está el relieve por encima del nivel del mar o debajo del nivel del mar, y las batimétricas que siempre van a ser negativas porque siempre se representan el relieve submarino. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien, seguimos. Voy a bajar esto porque después lo voy a utilizar. Ya. Ahora, propiedades de las curvas de nivel. Dice, las equidistancias entre las curvas de nivel sucesivas se eligen en función de la carta y de la naturaleza del terreno, según la pendiente del mismo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el valor de la cota, que es el valor numérico que tiene la carta y que es el valor de altitud, tiene que ser equidistante. O sea, si yo escojo de 0 a 100, sería 0, 100, 200, 300, 400, 100, etc. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí hay 0 y acá hay 100, pero acá hay otra curva. Quiere decir que la cota de aquí es 50. Y de aquí hay 200 y acá hay otra curva. Significa que es 150. Quiere decir que la equidistancia es de 50 en 50. Pero hay cotas que van de 100 en 100, de 120 a 120, de 500 en 500, dependiendo de la altitud del terreno, ¿no? Y dependiendo de las características del terreno, entonces, y de las cuántas curvas necesitas trazar, entonces el cartógrafo elige la equidistancia. Pero siempre hay una equidistancia, ¿correcto? Y todas tienen cota. ¿Qué son las cotas? El valor de altitud, que les decía que pueden ser negativas o positivas, ¿sí? Eh, entre dos curvas siempre va a haber una zona. Esa zona, correcto, puede ser también señalada con letras A, B, C, así, D, ¿no? Puede ir las letras o no puede ir, pero igual se llaman zonas, ¿sí?
dos curvas finalmente nunca pueden cortarse, ¿ya? ¿Por qué no pueden cortarse o coincidir? Porque como cada una tiene un valor de altitud, si dos curvas se juntan, ¿cuál es la de 100 y cuál es la de 50? ¿Correcto? Pero hay una excepción, ¿sí? Hay una excepción, que es cuando hay un acantilado, ¿no? Debido a la verticalidad del terreno, a la hora que las cotas, las trazas, miren, se trazan, todas chocan, ¿sí? Todas chocan debido a la verticalidad del terreno. Esa es la única excepción, ¿ya? ¿Qué más tenemos de las propiedades? Hay más propiedades todavía. ¿Qué más? Si las curvas están muy separadas, o sea, la zona es muy grande, la zona A es muy grande, pero acá la zona B es angosta. La zona B es amplia, aquí la zona B también es más angosta. Entonces, a mayor amplitud de la zona, es decir, el espacio entre curva y curva, significa que hay una pendiente suave. En cambio, el espacio entre curva y curva es muy pegado, entonces significa que hay una pendiente fuerte. Otra propiedad. Salvo en las depresiones, o sea, en las zonas hundidas, salvo en las depresiones, la curva de nivel más cerrada tiene la mayor cota. Entonces, si es una elevación, o así sea un terreno así, casi nada elevado, igual, la curva más cerradita siempre va a tener la mayor cota. Supongamos 10 sobre el nivel del mar. Y la de acá, esta curva de acá, 5, ¿correcto? Entonces, en todo terreno que es elevado o no elevado, ¿correcto? La mayor cota siempre va a estar al centro. Si pongamos que sea incluso plano, ¿ya? Pero casi plano. Pero si es una depresión, es una zona hundida como les dibujé anteriormente, ¿correcto? La mayor cota va afuera ahora, ¿sí? Afuera, la mayor cota va afuera, 30. Y la menor cota va adentro. Entonces ustedes se van a dar cuenta en el examen. Si la menor cota está dentro, es una depresión, una hoya, una laguna, un lago, ¿sí? Una laguna, un lago puede ser, ¿sí? Una albúfera. Pero si la cota mayor está en el centro, en este caso es 80.000, que no lo veo bien, entonces es una elevación, una montaña, un cerro, ¿sí? Una duna, una zona elevada, ¿ya? Cuidado con los valores negativos, ¿ah? Porque en los valores negativos cambian, ¿no? Las cotas, ¿sí? Entonces, una cota de -100 y una cota de -1000. ¿Cuál es la mayor cota? ¿-100 o -1000? A ver, pónganme en el chat, porque no quiero que se equivoquen al dar el examen con las batimétricas. ¿Cuál es la mayor cota? ¿-100 o -1000? Exacto, no -100, ya, -100. Entonces ahí cuidado cuando tengan que identificar si es una elevación o depresión cuando se trata de las líneas batimétricas, ¿ya? Bien, y para terminar, y ya pasar a cívica, los planos. Bueno, esta es una morfología de cómo se cortan, mire las líneas, las curvas, cómo se hace una carta, ¿no? Entonces acá vemos que obviamente es una elevación, pero acá vemos agua, ¿no? Hubieran representado para ver cómo se representa acá, miren, esta parte. Bueno, no lo han hecho, solamente la parte elevada, ¿ya? Bien. Y el plano finalmente, ¿no? El plano. Bien, el plano es una representación gráfica reducida y simplificada también de la realidad, ¿sí? Pero que debido a que representa áreas pequeñas, no necesita proyección. Por lo tanto, no requiere control geodésico. No requiere el control de la proyección. Sí usa escala, ¿correcto? Sí usa escala. Y la escala que usa son grandes o muy grandes. ¿Ya? Son grandes o muy grandes.
Hay tres tipos de escala, ¿no? Las pequeñas, por ejemplo, una escala pequeña. Cuanto más cero tiene la escala, más pequeña es, ¿correcto? Más grande, más cifras, más dígitos, es una escala pequeña. En cambio, una escala mediana es la de nuestra Carta Nacional, por ejemplo, ¿no? Unos 100.000, ¿sí? Es una mediana. Pero una grande o muy grande ya es, por ejemplo, 1 20.000. 1 20.000 es una escala grande, ¿no? 1.000, ya, 1.000, ya, muy grande, ¿no? Incluso puede haber unos 100, ¿no? Ya es en metros, donde 1 centímetro equivale a 100 metros, ¿sí? Entonces, los planos, por lo general, dependiendo del plano de mi casa o el plano del distrito, ¿no? Utilizan escalas grandes o muy grandes, ¿correcto? Pequeñas, medianas, grande, muy grande, ¿ya? Bien, entonces en el caso de los planos utilizan muy grandes. Contienen información muy detallada de los parques, calles, avenidas, distritos, etc. La novedad es que acá mira que hay una curva, miren, acá hay una curva, ¿no? Se nota, pero vamos a ponerle más curvas, acá está la huaca de la universidad, ¿sí? Entonces, un plano puede contener curvas de nivel. Cuando contiene curvas de nivel, se le llama topográfico, ¿sí? Topográfico, ¿ya? Inclusive podemos ponerle las cotas, ¿ya? Podemos ponerle las cotas 5, 10, 15, ¿ya? Entonces, eh, le podemos poner las cotas. ¿Y cómo me voy a dar cuenta entonces si es una carta o un plano? Porque ambos llevan curva o la escala. Se van a dar cuenta por la escala, porque las cartas usan escalas medianas. En cambio, los planos utilizan escalas grandes o muy grandes. ¿Ya? Muy bien, hemos terminado. Vamos a final para resolver esta última. O ya no nos alcanza tiempo, ya no nos alcanza tiempo. Las claves. Ya les dejo para la casa el ejercicio de las curvas. ¿Listo? Ahora sí. Ya. Pasamos a la otra. PPT sobre las garantías constitucionales, ¿ya? Bien, en el Perú, según el artículo 200 de nuestra Constitución, existen lo que se conoce como garantías constitucionales. Estas garantías constitucionales son los medios de protección de los derechos humanos, cuando estos han sido quebrantados, vulnerados o amenazados. Estas garantías son el habeas corpus, el habeas data, la acción de amparo, la acción de cumplimiento, la acción de popular y la acción de inconstitucionalidad. El habeas corpus procede ante el hecho o omisión, dice, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o derechos constitucionales conexos. Me voy a esta parte porque la otra corresponde a cuál es el trámite, pero lo importante aquí, y siempre preguntan en los exámenes, es justamente cuáles son esos derechos.
Dice, amenaza la libertad individual o derechos conexos, o sea, los que están vinculados a esta situación de derecho, que es la libertad individual. Entonces, se protege, por ejemplo, el no ser detenido salvo por mandato judicial, salvo que sea por flagrante delito, ¿no? Al no ser privado por el DNI, al no ser exiliado sino por sentencia firme, ¿sí? Al no ser obligado a declarar su culpabilidad contra sí mismo, ¿sí? La protección a la familia frente a actos violentos. Este de aquí puede parecer había acción de amparo, se podrían equivocar, pero ojo, no, se protege con habeas corpus, ¿correcto? En la ley de habeas corpus, les sugiero que la revisen, establece 30 derechos que se encuentran garantizados con esta garantía, valga la redundancia. Así que sería importante que ustedes pues lo revisen. Es un trámite judicial en un juez especializado, ¿no? Se tramita en un juzgado especializado y lo puede hacer la persona o también puede hacerlo otra persona, inclusive el defensor del pueblo. ¿A través de qué? De un escrito. ¿Ya? El habeas data protege, dice, procede contra el hecho o omisión por parte de cualquier autoridad o funcionario que vulnera o amenaza los derechos contemplados en el artículo 2, incisos 5 y 6. ¿Qué dice el artículo 5? El inciso 5 del artículo 2. A solicitar la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública. Se exceptúan aquellas que afectan la intimidad personal o que tienen que ver con la seguridad nacional. Entonces, si yo soy un tesista y quiero información del Ministerio de Salud sobre tuberculosis, yo solo puedo solicitar la parte estadística. No puedo pedir los nombres de los enfermos para entrevistarlos. No me los va a dar el ministerio, por más que yo interponga un habeas data, porque atenta contra la intimidad. Pero sí puedo pedir la información estadística. Si me niegan, entonces interpongo un habeas data. Tampoco puedo pedir nada que atente contra la seguridad nacional. El inciso 6, a que los servicios informáticos, correcto, computarizados o no, públicos o privados, no suministren información que afecte la intimidad personal o familiar. Ahí está, bien claro. No se puede suministrar información, correcto, que afecte la intimidad personal y familiar, ni tampoco puedo publicarla, ni publicarlo, ni suministrarla. ¿Dónde se tramita? Al igual que habeas corpus, en un juez especializado constitucional, lo puede hacer la persona o el afectado, en este caso del habeas data, lo puede hacer la persona afectada o sus tutores o curadores, dice, ¿no? O por sus inclusive herederos. De ahí tenemos la acción de amparo. Ojo con esta porque es la más amplia que tenemos. Protege todos los derechos que están en la Constitución, con excepción, obviamente, de los que protege el habeas corpus y el habeas data. Después, todos los derechos que estén en la Constitución se protegen con acción de amparo. Por eso es la garantía, ojo, más amplia. Por ejemplo, busca proteger derechos como los relacionados con la igualdad, no ser discriminado, libertad de conciencia, de opinión, de expresión e información, derecho al trabajo, a la propiedad, a la herencia, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la seguridad social, entre otros. Como ven, repito, es el más amplio de los derechos. Protege todos, todos, con excepción de los que protege el habeas corpus y habeas data. Al igual que las otras garantías, se interponen un juzgado especializado, ¿sí?
puede ser interpuesta por el propio afectado, por su representante o por la Defensoría del Pueblo, ¿no? El plazo, como para las otras también, prescribe a los 60 días hábiles de producida la afectación. Sí, de producida la afectación. Entonces es un trámite judicial, ¿no? Igual que el habeas data y el habeas corpus. La acción de cumplimiento. Su nombre mismo lo dice, cúmplase, ¿no? Entonces, si una autoridad o funcionario no quiere acatar una norma legal o un acto administrativo, ¿sí? Entonces, nosotros podemos interponer una acción de cumplimiento. Por ejemplo, acá dice, Tribunal Constitucional ordena al hospital vía proceso de cumplimiento pagar el CTS al trabajador cesado. Pero el TC, ojo, pero para llegar al TC, primero tienes que pasar por ¿dónde? ¿No? Por un juzgado, ¿sí? Entonces, primero la acción de cumplimiento, ¿no? Lo ve un juez y luego ya lo ve el TC, ¿ya? Entonces, pues, aclarando aquí, ¿sí? Entonces, acá está, se interpone ante un juez constitucional, igual, en un juzgado especializado. Cualquier persona puede iniciar el proceso o también el defensor, ¿ya? Y tiene como la finalidad proteger obviamente los derechos y la eficacia de las normas legales o actos administrativos. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo emite una resolución, ¿no? Exigiéndole a la Municipalidad de Lima que le pague la liquidación a sus trabajadores que ha despedido, ¿no? Porque no les ha pagado la liquidación. Y entonces, a pesar de que hay una resolución, ojo, a pesar de que hay una resolución del Ministerio de Trabajo, ¿sí? A pesar de que hay una resolución del Ministerio de Trabajo, no cumple el alcalde. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Interponer una acción de cumplimiento ante un juez constitucional para que emita una sentencia y lo obligue al alcalde a pagar dicha liquidación, ¿ya? Y tenemos la acción popular. La acción popular también es un trámite judicial, pero ya, ojo, subimos de instancia. De un juez especializado ya nos vamos a una corte superior, ¿ya? Y la acción popular se interpone en una corte superior, ¿sí? Y cualquier persona puede hacer la demanda, ¿sí? Cualquier persona puede hacer la demanda. La acción popular, dice, constituye un proceso de control normativo que tiene por objeto proteger jurídicamente la primacía de la Constitución y la ley respecto al resto de las normas inferiores. De tal manera que la acción popular procede, dice, por infracción de la Constitución y la ley contra reglamentos menor, ojo, con excepción del reglamento del Congreso que tiene rango de ley, los demás reglamentos son menores, ¿ya? De menor jerarquía. Las normas administrativas, las resoluciones que emitan la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por ejemplo, o un ministerio, los decretos de carácter general. Estas normas que acabo de enumerar son de menor jerarquía y están por debajo si hay una pirámide, correcto, si hay una pirámide, acá está Doña Constitución, acá están las leyes que están debajo de la Constitución y todas las demás que estén acá en este grupo no pueden, digamos, contravenir, no pueden contradecir, no pueden estar en contra de lo que dice la ley ni tampoco la Constitución. Entonces, todo este conjunto de normas que están debajo de la ley y la Constitución, si alguna de ellas pues va en contra de la ley superior o de la Constitución, se interpone que una acción popular
en la Corte Superior. ¿Ya? Es eso. Ahora, pero hay otra más, que es la última ya, que es la acción de inconstitucionalidad. Teniendo en cuenta que en la pirámide Doña Constitución está primero y las leyes están abajo, entonces las leyes, estas leyes, no pueden ir en contra de la Constitución, por más que sean leyes. Si una ley o norma que está con rango de ley, en este grupo hay varias, ojo, hay varias con rango de ley, ¿sí? Transgreden la Constitución, se interpone una acción de inconstitucionalidad. ¿Cuáles son esas normas que he ramificado aquí, que tienen rango de ley? Acá están las leyes, los decretos legislativos dados por el Ejecutivo, los decretos de urgencia emitidos por el Ejecutivo, los tratados aprobados, suscritos por el Ejecutivo y aprobados por el Congreso, el reglamento del Congreso. Y no les dije que el único reglamento del Congreso que tiene rango de ley, ¿no? El único reglamento que tiene rango de ley es el del Congreso, las normas regionales de carácter general y las ordenanzas municipales. Entonces, todas estas que acabo de enumerar tienen rango de ley. Por lo tanto, si alguna contraviene la Constitución, se interpone esta acción. El único organismo que puede ver un trámite de acción de inconstitucionalidad es el Tribunal Constitucional. ¿Sí? ¿Quiénes pueden interponer una acción de inconstitucionalidad? El presidente, el fiscal de la Nación, el presidente de la República, el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, el defensor del pueblo. Un 25 número legal de congresistas y 5,000 ciudadanos. Correcto. Ahora, si es una ordenanza municipal o regional, el 1% de la población local o regional. Esos son los mecanismos. O sea, yo, Ani Leandro, no solita no puedo interponer una acción de inconstitucionalidad. ¿Correcto? Lo tiene que hacer, ¿cuánto? Mínimo 5,000 ciudadanos. ¿Sí? 25 o si son incluso el congresista, un solito congresista no puede. Tienen que hacer el 25% del número legal de congresistas. ¿Ya? Entonces, ¿con qué finalidad se ha creado esta garantía? Para proteger la supremacía de la Constitución, que es la ley de leyes y que garantiza el Estado de Derecho. Muy bien, y para terminar, la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño, ¿no? A nivel mundial, protege al menor y protege a aquel que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Para la convención son niños todos los menores de 18 años. Por lo tanto, de repente en el aula tenemos niños. Pueden ir comentando en el chat. Y se basa en 4 principios. La no discriminación del niño, el derecho a la vida y supervivencia y desarrollo del niño, el interés superior del niño cuando se tiene que tomar una decisión judicial, ¿no? Llevarlo a un albergue al niño, ¿no? O dárselo al padre o a la madre. Prima el interés superior del niño. Cualquier decisión de cualquier autoridad, correcto, prima este interés. Y por último, la participación infantil, ¿no? Se tiene que escuchar su voz y se tiene que tomar en cuenta también las opiniones del niño dentro de la familia y dentro de la sociedad. Muy bien, eso es todo. Hemos acabado, justo son ya 9:20 y les doy las claves por cuestión de tiempo, ¿sí? Y ya nos vemos el sábado, ¿no? El sábado tenemos recuperación de jueves de Semana Santa, ¿no? Entonces ya nos estamos viendo pronto, ¿sí? El jueves, el sábado nos vemos por el jueves, ¿ah? ¿Sí? No se van a quedar dormidos, ya que el sábado tenemos clases. Listo, nos estamos viendo, hasta luego.
Hasta luego, gracias por la clase. Ya nos vemos. Ahora, gracias. Hasta luego. Hasta el sábado.